Bueno, estamos de vuelta y ingeniero Axel, estamos hablando fuera de micrófono y le decía yo de que esta cuestión de la ANDE y Itaipú. Itaipú genera los royalties y resulta ser que esos royalties verdaderamente deberían haber ido íntegramente a la ANDE para que la ANDE, ¿verdad? Porque si es una producción, si ANDE es socio, ¿verdad? Con Electrobras. Los dueños del emprendimiento son las altas partes. Los países. Sí, las altas partes, pero las altas partes ponen su representante. El que se tiene que beneficiar, el que cobra los dividendos de una empresa son los accionistas, o sea, claro, es el pueblo. El pueblo. Pero el pueblo a través de quién? A través de las instituciones que lo representan. Okay. Pero resulta ser que los royalties no vienen totalmente a la ANDE. No, ¿verdad? Pero la ANDE tiene su pago, que no nos olvidemos que Itaipú paga 3 conceptos. Está bien. Compensación. Compensación por energía ese día, que está bien, a lo mejor tenía que haber... ¿Eso termina también en el 2023? ¿O no? No, la compensación va a seguir por lo menos 10 años más, seguro. ¿Por qué? Porque la compensación deviene... Porque así como estamos con el status quo actual, para que nosotros lleguemos a consumir nuestro 50% va a pasar todavía por lo menos una década larga. Bueno, o sea, que para que pueda entender el público, la compensación deviene entonces de la cesión de energía. Exacto, de la energía que no consumimos y que cedemos. O sea, no es por las zonas anegadas. No. O sea, es exclusivamente por la cesión de energía. Exacto. Punto 1. Los royalties es como un derecho por el uso del agua que tiene ambos países, no tiene por qué llegarle a la ANDE, porque es por el uso y la explotación de ese recurso, y va 50% al Brasil, al gobierno brasilero, y 50% al gobierno paraguayo. Independiente de si yo uso, o sea, si la ANDE usó 8% y Electrobras 92%. Y después hay un pago a la ANDE y a Electrobras que es justamente por manejar la empresa que se llama Itaipú. O sea, viene a ser el sueldo, el salario de... El salario por llamarlo de una manera. Y todo lo demás, ¿cierto? Donde la ANDE recibe sus buenos 20 millones o inclusive un poco más por año. ¿Y en las compensaciones cuánto se le asigna? Y lo que Itaipú está pagando está en un promedio de 500 a 600 millones, justamente... ¿Anuales? Anuales. Cuando nosotros tendríamos que estar recibiendo por lo bajo el doble. Ahora, de lo que vos dijiste, que es cierto, nosotros como país, y por lo inútiles, digamos, de nuestros gobiernos, el presente y todos los pasados, no hemos sabido capitalizar. Nosotros por corruptos e imbéciles, no hemos sacado provecho de Itaipú. Porque el problema es que al tener ese recurso nosotros teníamos que haber creado las condiciones para que los inversionistas vengan y se instalen y produzcan, den mano de obra y agreguen valor a cada kilovatio hora consumido. Es digamos, de inútil e inepto, corrupto, por hablar livianito. En estos 30 y pico de años hemos usado solo el 8%. Y ahora que, digamos, se está cortando y que el abismo nos llega, resulta que ahora nos queremos poner a fijar cuál es el que da más empleo, cuando hemos dejado pasar 30 y pico de años. Y ahí se nota, y perfectamente los datos muestran, de que nunca fue un problema de tarifa.
La ANDE, así como expliqué, la tarifa media de la ANDE siempre fue la más baja de la región. Tampoco es un problema de rentabilidad de la ANDE, o sea, porque la ANDE pagó 25.5 y la ANDE vendió por arriba de 60. A la industria también le vendió a menos de 45. Pero la industria, ¿cuánto pesa en la ANDE? Menos del 10%. Entonces la industria no movió nunca la aguja. Entonces no es el problema que yo veo, es que tenemos que analizar objetivamente. Por eso siempre parto del diagnóstico. Acá nosotros tenemos que pensar, o sea, lo que tenemos que partir de realidades. La realidad no es la tarifa, la realidad no es un problema de tarifa, o sea, si en el 2023 a la ANDE baja de 25, baja a 20 o a 15, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada porque nosotros, usuarios, vos vas a seguir pagando los $60, yo también los 60, la ANDE y el gobierno no nos va a bajar ni un guaraní. Y eso lo podemos ver ahora con el tema de los combustibles, ¿cierto? El dólar ha bajado, llegó a 7.000, ahora está a 6.600. Y sin embargo a Petropar te sube 400 guaraníes. El gobierno tampoco nos quita mano, como dicen los rapay, del impuesto selectivo al consumo. O sea, no te bajó ni un guaraní de cada litro de combustible que vos estás comprando. Y lo mismo pasa con el IVA y todo lo demás. Pero se supone que esto que están haciendo, digamos, de aumentar aumentar los costos del combustible, es porque anteriormente habían subvencionado. Entonces le queda un buraco que ellos de una manera u otra la están tapando con esta cuestión de los aumentos, ¿verdad? No sé porque para mí no es tan cierto, porque el año, hace un año y algo, el crudo internacional estaba en el orden de los $45. Hoy está a $65. Entonces, si el año pasado tenía un hueco con el crudo a 45, el agujero se agrandó con el crudo a 65. Pero acordate, se le subvencionó a los transportistas. Bueno, pero ese no es un problema de mercado, ese es un problema, es lo mismo que estábamos diciendo, el tema de las políticas y de la mala política, y cuando no se entiende o se guían por supuestos asesores o gurús o lo que sea, sin diagnóstico. Acá se le da más peso, y no es de este gobierno, se le da más peso, por ejemplo, a un asesor político que a un asesor económico o un asesor energético. Entonces, esto es tarde o temprano la burbuja tiene que reventar. Y lo que sí sabemos es que el problema, volviendo al punto, el problema no es la tarifa. Y segundo, lo que sí sabemos es que no podemos seguir haciendo lo mismo. Si durante 35 años o más hicimos mal las cosas, no podemos, porque supuestamente la ANDE es pública, lo que sea, seguir tropezando por la misma piedra. Algo tenemos que cambiar. Eso no significa que se privatice o no, pero el cambio tiene que haber. A eso me refiero. Y que los cambios siempre pasan por la gente, por las personas. Y hay que cambiar fundamentalmente de mentalidad. El chip. Chip, exacto. Exactamente. Ingeniero, vamos a hacer un pequeño paréntesis nuevamente, pero enseguida retornamos porque es muy interesante lo que nos está ilustrando el ingeniero Axel Benítez. Muchas gracias.